Bienvenidos. Vamos a conversar hoy sobre el arquitecto Alberto Liner Díaz. Buscando una cita oportuna para fundamentar un poco de qué se trata la arquitectura de Alberto Liner, me encontré esta respuesta que él da a una entrevista aproximadamente en el año 2016. La forma y la función, o la función y la forma, no se anteponen ni se posponen una a la otra. Son amigas que se unen para dar resultados arquitectónicos positivos. En el equilibrio está la majestad de la arquitectura. No hay vuelta de hoja. La arquitectura está al servicio del hombre y el que logra servirle en la creación de espacios funcionales y bellos o más funcionalmente bellos está haciendo arquitectura. Está mal hacer un hospital feo porque funciona. Pero es peor hacer un hospital feo y que además no funcione. En cambio, para todos los hospitales y las clínicas en que trabajé, traté de equilibrar ambos conceptos. En realidad, esta es una pequeña selección de fechas e hitos en la carrera y en la vida de Alberto Liner, porque sería muy difícil hacer algo más que una simple pincelada. Es muy difícil seleccionar cuáles son esos hitos que muestran el impacto que ha tenido Alberto Liner en la arquitectura y en la sociedad costarricense. Nace en Managua, capital de Nicaragua, en el año 1933. Entre el 54 y el 58 estudia arquitectura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Entre 1958 y 1962 trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social y además estudia arquitectura hospitalaria. En el año 1962 viene a Costa Rica a dirigir los trabajos para la construcción del Hospital México. En 1962 y hasta 1994 desarrolló infraestructura de salud para la Caja Costarricense del Seguro Social. En 1970 fue miembro examinador de incorporación de arquitectos en la Facultad de Ingeniería de la UCR. En 1972 obtiene el grado de especialista en proyectos y diseño arquitectónico de hospitales. Apenas un puñado de arquitectos en Costa Rica tienen esa distinción. En 1982 y hasta el 2005 fue profesor, tutor y catedrático en la carrera de arquitectura para la Universidad Autónoma de Centroamérica. En 1994 recibe mención de honor en la Segunda Bienal de Arquitectura de Costa Rica. Del 2002 al 2004 fue presidente del Colegio de Arquitectos de Costa Rica y de la Federación Centroamericana de Arquitectos. En 2012 recibe el reconocimiento de profesional destacado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. En ese mismo año gana el Premio Nacional de Arquitectura José María Barrantes. En el 2014 gana el Premio CEMEX por el uso del concreto. En el 2014 su obra, La Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, fue declarada Patrimonio Histórico y Arquitectónico de Costa Rica. De 2015 al 2019 regresa a las aulas como profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de las Américas. Para el 2015 conmemora 50 años de ejercicio profesional en Costa Rica. En el año 2016, el Colegio de Arquitectos edita la monografía de la obra del arquitecto Alberto Liner. ¿Quién es este señor? ¿Por qué el premio más importante que da el Colegio Federado, que es la medalla de honor a la trayectoria profesional, y el premio más importante que da el Colegio de Arquitectos de Costa Rica, el Premio Nacional de Arquitectura, se lo dieron a este señor? ¿Por qué en el Atlas Mundial de la Arquitectura del siglo XX
aparecen únicamente 3 obras costarricenses y una de ellas es el edificio anexo de la Caja, diseño de Alberto Liner. ¿Por qué una de las mejores escuelas de arquitectura del mundo y ciertamente una de las 5 mejores de América Latina, como es el Tecnológico de Monterrey, para su 70 aniversario, selecciona a Alberto Liner como uno de los mejores graduados? Son 70 años de una de las mejores escuelas. El Tecnológico de Monterrey es una gran universidad y su facultad de arquitectura es una de las mejores que hay. Es algo que no hemos dimensionado todavía. Para el 2016, Peter Chadwick recopiló los mejores edificios a su criterio, hechos con concreto alrededor del mundo. Y solo hay un edificio de Costa Rica. En este libro llamado This Brutal World, aparece el edificio anexo de la Caja. Esto es interesante también. La campaña #SOS Brutalismo seleccionó como único edificio de Costa Rica en la exposición que se realizó en Alemania y que recorrió varios países del mundo al edificio anexo de la Caja Costarricense del Seguro Social como uno de los más importantes ejemplos de brutalismo del mundo. Curiosamente, en la cultura popular en Costa Rica, el edificio anexo tiene una posición predominante. Voy a presentar unos pequeños ejemplos, pero estoy seguro que casi todos hemos visto muchos de estos ejemplos de nuestros amigos de Brumas Urbanas que pusieron a la venta una serie de productos con la imagen del edificio anexo. Bolsos, camisetas, afiches. O un poco más viejo, de un 2-3 queso que había agarrado la otra fachada del edificio en una campaña de promoción donde incluso sacaron camisetas. Que me parece genial, del taller 2020, desarrollan una caja de sellos donde viene una imagen para colorear los sellos y un genial librito donde explica cómo es el edificio, qué es brutalismo. Estamos ante un hito en la cultura costarricense. Es un edificio que cualquier costarricense reconoce. Incluso los amigos de Taller 2020 también venden estas hermosas impresiones. Entonces, tenemos a alguien que ha ganado los principales premios que hay en Costa Rica para un profesional de arquitectura e ingeniería. Ha sido publicado en libros en otros países. Su obra ha sido expuesta en museos internacionales. Sus edificios son símbolo de la cultura popular. Ha sido reconocido por su alma mater como uno de los mejores graduados de su historia. Ese es el punto de partida para estudiar quién es Alberto Liner, por qué su obra es relevante para la arquitectura costarricense. Alberto Liner llega al país después de haber iniciado sus estudios en Estados Unidos, pasa a Monterrey, al Tecnológico, donde, en palabras de él mismo, aprende a escribir arquitectura con A mayúscula. Entre sus profesores estaban reconocidos arquitectos como Manuel Rodríguez Vizcarra, Ricardo Guajardo, José Luis Pineda, Ernesto Gómez Gallardo o Antonio Joanidis, que fue también su primer trabajo pagado. Al graduarse, seguía con interés en arquitectura hospitalaria, así que ingresa al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde trabaja al lado del gran arquitecto Alejandro Prieto, autor, entre otras obras, del Teatro Insurgentes, el Teatro Hidalgo y la Unidad Independencia. Es estando en el IMSS que llegan a México personeros de la Caja Costarricense del Seguro Social, específicamente los señores Rodrigo Fournier, que era el gerente, y el doctor Escalante Pradilla. Ellos van en busca de ayuda para diseñar
el Hospital Central. Ese Hospital Central se terminaría llamando Hospital México gracias a la ayuda que los mexicanos brindaron con el diseño, la inspección y en la figura de Alberto Liner. ¿Y cómo eran esos años 60 en que Liner llega a Costa Rica? Para contextualizar qué pasaba en México, fue tal vez una de las décadas más importantes de las obras de la arquitectura mexicana. Es la que antecede a las Olimpiadas del 68, es la que antecede al Mundial del 70. Pocos países o pocas ciudades, en este caso como México, han podido tener Olimpiadas y Mundial seguidos en tan corto plazo. Así que México desarrolla una gran cantidad de obra para el Estado, privada, deportiva, cultural, y entre las obras a destacar podríamos decir del gran maestro Pedro Ramírez Vázquez, el Museo Nacional de Antropología en el año 64, de Mario Pani, la Torre Insignia, de Pedro Ramírez Vázquez, el Estadio Azteca, de Luis Ramiro Barragán, Premio Pritzker de Arquitectura de México, los establos Eggstrom, y de Félix Candela, el espectacular Palacio de los Deportes. ¿Qué pasaba en Sudamérica en esos años 60 cuando Liner viene a hacer el Hospital México? El gran Clorindo Testa y su Banco Londres y de América del Sur, en Buenos Aires. Emilio Duarte y su edificio Cepal en Chile. Alfonso Eduardo Reidi, el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. Lina Bobardi, el Museo de Arte de San Pablo. Y de Joao Batista Vilanova Artigas, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Pablo. El uso del concreto, todos estos edificios, en estas grandes obras de gran alarde estructural y de fuertes referencias a lo que se conocería como brutalismo, era lo que predominaba en América del Sur, en las obras destacadas. ¿Y qué se encuentra Alberto Liner cuando llega a Costa Rica? Alberto Liner se encuentra con este muy buen edificio, los apartamentos San Marco de Eugenio Gordienco, un edificio en concreto con detalles en ladrillo artesanal. De Rodrigo Macís Dibiasi, el edificio del ICE de Avenida Segunda, de Eugenio Gordienco y Hernán Arguedas, la Corte Suprema de Justicia. De Rafael Sotela Pacheco y Carlos Binocur Granados, las oficinas centrales de la Caja. Y de Jorge Borbón Seller, el edificio Plaza de Artillería 420. Son tantas obras y tantas tipologías que sería muy difícil agruparlas. Así que lo primero que hicimos fue eliminar las casas, que son más de 100. Alberto Liner hizo muchísimas casas en Costa Rica. Segundo, nos concentramos aquí en edificios que tuvieran que ver con arquitectura hospitalaria. Tanto clínicas, edificios institucionales, como hospitales. Y eso para darnos una idea de esa especialización que tiene Alberto Liner en el tema hospitalario. Él trabajó en México en el Hospital de Celaya. En Costa Rica trabajó en los hospitales México, Monseñor Sanabria, la Anexión, San Vito, San Carlos, Ciudad Neily, Quepos y el Hospital del Trauma, que fue Alberto Liner, ganador del concurso de diseño en un consorcio. Entre las clínicas más importantes tenemos la Clorito Picado en Tibás, la Carlos Durán en Zapote, la Marcial Rodríguez en Alajuela, la de Chomes en Guanacaste, la Marcial Fallas en Desamparados, la Jorge Bolio y la San Rafael en Heredia, la Integral de Coronado,
y la Clínica Rodrigo Fournier de Tibás. El edificio Genaro Valverde Marín, donde están las oficinas centrales de la Caja. La Clínica Clorito Picado fue su primer diseño en Costa Rica que se llegó a construir. Además, fue usado como proyecto de incorporación para poder ejercer en Costa Rica. Es la más influenciada por Luis Barragán de todas las obras de Liner. Ese juego hermoso de patios internos, esos muros ciegos hacia el exterior, ese concreto que en los planos dice repello brusco. El Hospital México inicia obras en 1962. Estuvo detenido durante unos años debido a unos ajustes estructurales que debieron hacérsele y se inaugura en 1969. La historia inicia alrededor del año 61, cuando la ley 2783 establece la universalización de los seguros sociales. Además, la ley indica que la Caja será el administrador de los hospitales y clínicas del país. La institución inmediatamente se aboca en dos proyectos: el edificio de oficinas centrales y el edificio del Hospital Central. Fue el señor Benito Coquet Lagunes, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien le ofreció a la Caja los planos sin costo para un hospital de alrededor de 600 camas. Además, aportaron la supervisión de obras. El Hospital México fue el primero de los hospitales de Alberto Liner y en él podemos apreciar la ventilación natural, la iluminación natural y los jardines como factores sine qua non de toda su obra hospitalaria. Ahora que está tan de moda el término sostenible, los hospitales de don Alberto eran sostenibles con pocos recursos. Pero examinemos los edificios de Liner con detalle y veamos la temperatura de los espacios, la velocidad del viento dentro de las habitaciones. No se necesitaban equipos complejos, no se necesitaban sistemas complejos para resolver estos problemas. Y creo que tampoco se necesitan ahora. Es un edificio torre placa, donde la placa es el área de consulta externa, el auditorio, el área que está de emergencias en la parte baja, y la torre es esa esbelta figura donde están las habitaciones. El diseño es atribuido a Carlos Becetina, Alejandro Prieto y Alberto Liner. Por parte de la Caja, el jefe del proyecto fue el ingeniero Geni Villalobos. La iglesia de Fátima. Liner cuenta que fue en una servilleta que desarrolló el diseño de esta obra. Y todo frente al fraile carmelita Pascual Beltrán, a quien Liner intentaba explicarle sus ideas. Pienso yo que ningún arquitecto o estudiante de arquitectura en Costa Rica que se precie de serlo, se puede dar el lujo de no visitar esta obra. Creo que es una obra que debería ser peregrinaje obligatorio de todo estudiante y arquitecto de Costa Rica. La iglesia fue diseñada según las recomendaciones que se habían publicado recientemente de parte del Concilio Vaticano II. Es un espacio total, es un espacio abierto, donde no hay columnas en la nave central. Las paredes son inclinadas y no siguen ángulos rectos. Realmente esto fue una pesadilla para el gran ingeniero Franz Sauter, que fue el diseñador, y para el ingeniero Rodolfo Vargas, que fue el encargado de construirla. Sin embargo, gracias al aporte de estos dos ingenieros, es que tenemos esta obra tan fantástica en Costa Rica. A mí me llama mucho la atención que según las horas del día en que uno la visite, la luz a través de los vitrales genera tonos dentro de la iglesia distintos, más azules, más rojos, más amarillos, según la hora, según
el vitral al que se dirija la luz. Como podemos ver en esta planta, no hay columnas dentro de la nave central. Tampoco está el famoso eje central que tienen las iglesias, que se usa para matrimonios o funerales, donde está la puerta, no hay bancas en el centro y se llega directo al altar. En esta iglesia, al igual que en Notre Dame de Le Corbusier, se ingresa por un costado de la obra, no directamente en el eje central. Hacia el lado de atrás está el convento, también diseñado por Alberto Liner, que es interesante porque la iglesia es tan potente que se nos olvida que atrás hay una obra grande también desarrollada por don Alberto. Todo eso que se ve blanco en esa fotografía hacia atrás ya empieza a ser el convento que va creciendo detrás de la iglesia. Podemos ver en esta fotografía una perforación que tiene la fachada donde hay un pequeño ganchito. Ahí va a haber una campana. La iglesia no tiene campana porque el barrio residencial en el que está no permitió la utilización de la campana. Sin embargo, esa sustracción dentro de la fachada con el contrapeso de la cruz del otro lado, creo que genera un paño muy interesante de ingreso. Va los dos elementos que te bajan la escala encima de las puertas, directamente invitando a entrar, y vas pasando por ahí y ves ese montón de luces, de colores que hay en el edificio. Evidentemente, uno tiene que entrar. Aquí vemos por fuera algunas de las cruces que se utilizan para la representación del Vía Crucis. En 1971 se termina de construir estos apartamentos albónicos, que son una masa sólida de ladrillo que desarrolla Liner. Durante los años 70, el concreto, pero los barros, el piso de barro como el de la iglesia Fátima o las fachadas de ladrillo como esta y otras que vamos a ver, son puntos fuertes en la obra de Alberto Liner. Recordemos que el brutalismo no era necesariamente el uso del concreto como se cree equivocadamente, es el uso de los materiales as found, como decían los ingleses, materiales tal y como se encontraron. Así que el uso de concretos, el uso de ladrillos y otros materiales de construcción bien podían entrar dentro de la misma categoría de arquitectura brutalista, siempre y cuando hubiera algún tipo de alarde estructural de la megaestructura o de la gran estructura que sostenía los edificios, que eran como las dos condicionantes. Le podríamos sumar la tercera que propone Rainer Banham, que es la claridad en la planta y en la distribución. La influencia de esta tendencia arquitectónica, que en Costa Rica fue muy fuerte durante los años 70 y 80, está visible en la obra de Liner, pero no en la forma en que estamos acostumbrados a verla, sino que en los años 70 es más en obras de ladrillo. Y si no, veamos estos, que son los auditorios de lo que ahora se conoce como Sendeis. Eran los auditorios de docencia del Hospital México, que tienen una forma de medio círculo, tipo teatro, con escaleras, donde al frente se desarrollaba la clase, se abrían los cuerpos o lo que se fuera a hacer, como en las famosas pinturas de escuelas de medicina a través de los tiempos, y los estudiantes desde la gradería podían observar claramente lo que estaba pasando. El edificio que se ve al frente lo vamos a ver más adelante, porque es una obra posterior que desarrolló don Alberto. Esta obra del Sendeis también tiene un uso muy evidente del ladrillo y del concreto expuesto. Aquí podemos verla como era originalmente, antes de que alguien se la arreglara a don Alberto con esos techos de zinc de teja tan de mal gusto que usamos en Costa Rica. Este edificio ya demolido, el Hospital Víctor Manuel Sanabria de Punta Arenas, era como un hotel 5 estrellas. Habitaciones con vista al mar, ventilados naturalmente, porque
El viento que venía del mar a ciertas horas del día entraba al edificio por la fachada más amplia. En otras horas del día el viento golpeaba el edificio por detrás, ingresando también en la fachada más larga. Los grandes parasoles de concreto y otros parasoles hechos de ladrillo protegían el ingreso del calor, pero no de la iluminación. Así que no había radiación directa que aumenta la temperatura de los espacios, sí había iluminación. Este edificio, de nuevo, es un muy buen ejemplo de arquitectura bioclimática en una época en que no existía la palabra bioclimática, ni existía la palabra ecológica, ni existía la palabra sostenible. Pero la arquitectura era bioclimática, sostenible y ecológica, porque así es como tiene que ser la arquitectura. Y así es como ha tenido que ser siempre. Pero la arquitectura, como este edificio en 1973, ya era sostenible, ya era ventilada, ya era iluminada. La obra de Edgar Brenes, la obra de Alberto Liner, la obra de Víctor Cañas, la obra de Julia Van Wilpe, claramente ya era bioclimática y sostenible con otros parámetros porque no existían ni siquiera esos conceptos, pero si los estudiáramos ahora, nos sorprenderíamos de la aclimatación que tenían todas estas obras en lugares como Punta Arenas, Guanacaste, Limón, donde estos arquitectos desarrollaron gran parte de su obra. La clínica metropolitana Marcial Fallas en Desamparados se conectaba con la ciudad gracias a un juego de plazas y de escalinatas que remataban con un vestíbulo a doble altura. El edificio contaba con paños de concreto, elementos en ladrillo y elementos en piedra. Ahora está pintada prácticamente toda y las remodelaciones no permiten ver la calidad de edificio que era. Una foto de hace unos 10 años, podemos ver donde ya los concretos están pintados, pero todavía las columnas de ladrillo pueden observarse en el proyecto. El edificio Sauter, como lo denominaba Alberto Liner, y de hecho, si se fijan abajo hay un sellito que dice Sauter. Los que somos un poco más viejos recordamos haber ido a comprar a Sauter en algún momento. Ahora el edificio se conoce como Bella Vista porque está en la cuadra que antecede al cuartel Bellavista, hoy Museo Nacional. Este edificio de concreto con aplicaciones en ladrillo es uno de los edificios más céntricos de Alberto Liner que probablemente nadie sabe que es de Alberto Liner. Contaba con un gran cilindro de concreto en el centro que sostiene una rampa que lleva a los autos a los estacionamientos de los pisos superiores. Las áreas comerciales están abajo y los autos se estacionan arriba. Vemos este interesante detalle de ladrillo que don Alberto le aplica al edificio, que lo amarra a todos los demás edificios de los 70s, que tenían muchos elementos de ladrillo. Además vemos estos brisolets, como le diría Le Corbusier, en concreto martelinado que contrastan con los concretos lisos de los paneles, que ahora, dicho sea de paso, fueron pintados recientemente. Así que muchas de estas fotos que estamos viendo, así que muchas de las imágenes que estamos viendo, ustedes no las volverán a ver, porque los edificios han sido intervenidos y hay muchas veces, desafortunadamente para nosotros, han sido intervenidos de mala manera. Este es otro de esos edificios que estoy seguro que ninguno sabía que era de Alberto Liner. En 1976, don Alberto, gracias al trabajo que había hecho para los frailes carmelitas, le encargan desarrollar para las monjas de clausura de la Orden de las Carmelitas este convento en el lugar conocido como Los Laureles en Escazú. Una de las grandes características en la selección de los materiales y de los acabados internos es la austeridad. El uso de barros concretos que no requieren mantenimientos, que se mantienen relativamente bien a través de los años, con pocas intervenciones, y que además
son materiales baratos que se encuentran en el lugar, le dan a este convento un aire muy interesante. Aquí podemos ver una fotografía de cómo las habitaciones de las monjas no se ven entre sí, mantienen esa separación y esa individualización necesaria para la parte espiritual, pero comparten las grandes vistas y conectan a las áreas verdes. Vemos la simpleza y la austeridad de la que hablábamos, con concretos martelinados, bloxizado y ladrillo. Hay una estructura de concreto que sostiene el segundo piso, que se puede ver en esta imagen y que además nos da estas formas curiosas de vigas tipo ménsula, sosteniendo cada una de estas pequeñas celdas, que es donde duermen y oran las religiosas. La clínica de San Rafael de 1978 es como un recorte o una parte, porque es una clínica más pequeña, de la clínica Jorge Bolio en San Joaquín, que tal vez sea una de las más interesantes. Aquí no soy objetivo. En realidad a mí es una de las obras de Alberto Liner que más me gusta, pero también es una de las que más conozco. Mi mamá trabajó más de 30 años en este edificio y yo visité esta obra cientos de veces, la conozco de arriba abajo. Mi padrino trabajaba en esa oficina de arriba que sobresale en el volumen. Entonces, la conozco muy bien, está cerca de mi casa, la visito regularmente. Así que cuando se trata de hablar de clínicas de Liner, esta siempre es mi favorita. Y me gusta por detalles como esta gran canoa con su bajante de metal. Estamos en un país tropical donde llueve y elementos como estos que son una respuesta a ese clima me parecen soluciones necesarias. No me puedo imaginar cómo fue este hito de la tardomodernidad en un barrio de casitas, de techitos a dos aguas. De pronto aparece esta obra impresionante, de concretos desnudos, de voladizos, de formas, de picos, de triángulos. Don Alberto empieza a utilizar estas ventanas circulares en esta obra, que de alguna manera son una solución sistémica a la variedad de perforaciones que requería la ventana circular o la perforación circular contra el concreto con este elemento salido que produce sombra, se repite a través de todo el proyecto, generando focos visuales hacia puntos específicos de la obra que don Alberto quiere que vayamos descubriendo al recorrerla. También vemos estos techos a dos aguas expresados en la fachada del edificio. Y quiero que veamos las fachadas. Cuando don Alberto dice que él no es formalista ni tampoco es funcionalista, recuerdo que alguna vez en alguna clase de arquitectura, mis profesores decían, no, Liner es formalista, mira esta fachada. Pero no puede ser formalista haciendo clínicas y hospitales. Hay un peso que tiene la tipología hospitalaria, los pasillos, las articulaciones internas. No puedes diseñar un quirófano o un servicio de rayos X sin ser funcionalista. Pero don Alberto no se quedó en la funcionalidad. Buscó que toda esa plástica reflejara los diferentes elementos del edificio. Los baños son un volumen salido. La oficina del administrador es otro volumen salido. Los techos que rematan con una canoa interna y tienen la gárgola hacia afuera para que salga el agua, tienen una condición formal. Las articulaciones entre los edificios tienen una solución formal. El ingreso con escaleras y este
tremendo voladizo que tiene en la entrada, que lo sostiene una super bigota en el ingreso, que es además donde Liner pone el nombre de la clínica. Estamos viendo que hay una respuesta formal a problemas estrictamente funcionales de la arquitectura hospitalaria. Y dejémonos de cosas, si fuera fácil, habríamos visto esto un montón de veces en Costa Rica. Y resulta que desde que don Alberto Liner se retiró, dejamos de ver estos edificios en la caja. ¿O me equivoco? Aquí tenemos el Hospital de San Carlos, también de 1978. Y me parece anecdótico imaginarme cómo habría sido ese año 78 de don Alberto inspeccionando en San Joaquín y San Rafael, Carlos. No me imagino el trajín semanal, mientras además desarrollaba los planos para el complejo urbano de la Caja, para el edificio anexo de la Caja y otra serie de proyectos que fueron saliendo a través de los años, una serie de clínicas y hospitales, y además hacer estas giras, salir de la oficina días enteros para poder revisar las obras. De verdad que tiene que haber sido una época de un estrés increíble. Quiero concentrarme en el anteproyecto porque de nuevo ese expresar el clima que hablábamos con las grandes canoas y las gárgolas y esas cosas, aquí estas patas que les podríamos decir que son columna viga que sostienen partes del edificio, son en realidad fuentes de agua que traen el agua de lluvia, la almacenan en estos elementos para evitar que se filtre toda de una vez en la tierra, algo que ahora es muy normal que Setena y otras instituciones lo pidan en los proyectos para evitar que se absorba toda el agua de lluvia inmediatamente. En 1978, antes de que Setena lo dijera, antes de que lo dijera alguna institución, don Alberto Liner, entendiendo la cantidad de lluvia que había en San Carlos, desarrolla estos elementos donde se expresa esta lluvia. 1980, el edificio Genaro Valverde Marín, o edificio anexo de la Caja. Es interesante el trabajo urbano que desarrolla don Alberto. Aquí hay uno de los dos baños públicos que tiene la ciudad de San José en edificios públicos. El otro está en el Museo del Oro. Hay una plaza, de no ser por las rejas y porque se dejó de utilizar la fuente de agua, de una fuente de agua inspirada en un proyecto de Barragán, una serie de espejos de agua y desniveles que le daban a la ciudad un espacio público de tremenda calidad. Que don Alberto cuenta que junto con Jorge Bertó habían diseñado un pasaje que unía el edificio anexo, el Teatro Nacional y el Museo del Oro, con una serie de plazas y desniveles, y en la cuadra que está frente a los edificios de la Caja, ahí iba a haber un edificio de los museos que iba a ser el tercer elemento que iba a conectar esa gran avenida elevada por la que los autos pasaban por debajo. Yo me imagino el San José que íbamos a tener con un proyecto urbano de este calibre, que además conectaba con otros proyectos que nos hicieron, que vamos a ver más adelante, que es el complejo urbano de la Caja. Sí me quisiera detener un poco en esta interesante composición simétrica que tiene el edificio anexo y el trabajo geométrico. Las cuatro fachadas tienen los mismos elementos ordenados de diferente manera. Tienen los grandes paños cerrados, los marcos, las ventanas cuadradas, el marquito rectangular, repartidos en diferentes partes, por lo que las cuatro fachadas hablan el mismo idioma. Lo que hace Liner es agarrar los elementos como estos y descomponerlos, y estas ventanas cuadradas, que incluso se modificó el diseño de algunos de los elementos para utilizarlas en varias partes donde no estaban originalmente en los planos. Por ejemplo, en ese cuadrito verde más pequeño que se ve ahí,
Se ubicaron 3 ventanas cuadradas iguales a las que están arriba. Y este diseño geométrico es muy interesante porque tiene algo así como cada 12 metros una columna y no hay más columnas. En el centro tenemos la escalera, los elevadores, los baños y las escaleras de emergencia como núcleo estructural central, y el resto del edificio es planta libre y además diseño totalmente libre. Ninguna planta es igual a la otra. Todas tienen un elemento distinto. Hay retranqueos, hay recortes, a veces el volumen pasa por sobre la columna, a veces pasa por detrás. Entonces, ese juego volumétrico de saber que el edificio era planta libre y que podía ser de cualquier forma la distribución, le permitió a don Alberto generar esta propuesta bastante versátil para cualquier tipo de uso que en ese momento se le diera. Aquí estuvo el Ministerio de Trabajo, aquí hubo un banco crédito agrícola, aquí estuvo el ICT, aquí ha estado la Dirección de Arquitectura de la Caja, y esa flexibilidad que tiene el edificio es parte de ese juego y esa flexibilidad que también tiene la composición de las fachadas. Aquí podemos ver, por ejemplo, esa parrilla de Brisoleis de 3 componentes que está en las 2 fachadas, este y oeste. Son parasoles verticales porque el ángulo solar exige un elemento vertical. No son horizontales porque el ángulo de la luz penetraría sin problemas. Y vemos que los elementos se repiten, a veces a la derecha, a veces a la izquierda. En la foto de la derecha podemos ver un poco de la plaza que tenía un kiosquito, y esa oficina proyectada, pintada de azul, en algún momento fue propuesta para hacer la oficina del INER. Así que habría sido interesantísimo haber visto este edificio, que originalmente esa oficina no era azul, sino que era forrada en acabado de ladrillo. Aquí podemos ver esta columna habitable. Este es cilindro, a lo Kenzo Tange, a lo Luis Kahn, ¿verdad? Utilizada como circulación, que por dentro tiene estos acabados, que son los de la formaleta de madera, y que permiten la entrada de luz cenital, tanto por el costado de la escalera que no toca la pared, como por las diferentes perforaciones que tiene el elemento. Imagino que muy poca gente la ha visto porque no es un edificio al que ingresemos a menudo. Y solo como anécdota, el proyecto original de don Alberto, donde vemos las plazas que les decía que conectaban hasta el Teatro Nacional, también conectaban con este complejo urbano de 1977, que tiene un trabajo de plazas exquisito. Yo me imagino lo que pudo haber sido San José, de haber tenido estos 3 edificios conectados por puentes, donde la gente pasa por arriba y los autos pasan por abajo, con este montón de plazas abiertas, con ese montón de estacionamientos que el INER propuso subterráneos, con estas 2 torres que tienen los mismos elementos de la otra torre, solo que de nuevo descompuestos, generando diferentes expresiones formales, y todos estos jardines y todos estos desniveles. Dice la anécdota que cuando don Alberto le enseñó este edificio a Rafael Ángel Calderón Fournier, quien sería presidente después, y que era un alto funcionario de la Caja, don Rafael Ángel le preguntó a don Alberto: ¿y dónde estaría la escultura de mi papá? El gran Rafael Ángel Calderón Guardia, ¿verdad? Y don Alberto le contestó: si ponemos la escultura de tu papá, va a aparecer el guarda. Para hacer corto el cuento, no tenemos los edificios anexos de la Caja. La Caja alquila muchas oficinas en el centro de San José, pero sí tenemos la escultura de Rafael Ángel Calderón Guardia. El que pudo haber sido el cuarto edificio del complejo de la Caja no es otro que el Laureano Echandi, o el edificio blanco de los años 60,
que para 1984 Liner plantea una propuesta de reestructuración. Como detalle curioso, en este 2022 se está iniciando la construcción de la propuesta de reestructuración del edificio Laureano Echandi. No es el mismo, es una propuesta nueva. Esta propuesta consistía en 2 elementos estructurales de refuerzo a cada lado del edificio, más una viga que amarrara todo en la parte alta. Así que para equilibrarlo, don Alberto propuso estos 2 elementos de refuerzo, la escalera de emergencia y este otro que se ve los arriostres, unidos por un anillo estructural en la parte de arriba y probablemente en alguna otra parte. Y esa era la reestructuración para 1984. Este edificio de 1985 es la segunda parte del edificio de los auditorios del Hospital México, que se conocían. Es el edificio Guido Miranda, para Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social. CENDEI se le conoce en la caja. Estas formas interesantísimas, ya muy influenciadas por el posmoderno. Tenemos esta bellísima clínica, la clínica de Coronado de 1986, que don Alberto desarrolla con los, en ese momento, muy jóvenes arquitectos de Arco 5, y este hermosísimo mural de César Valverde, que está en la parte exterior del auditorio. El hito o elemento vertical que diseñó el arquitecto Abel Castro Laurito, que está obviamente influenciado por elementos neogóticos de la iglesia de Coronado, obra de Teodorico Quirós en los años 40. Aquí podemos ver en las fachadas. De hecho, hubo una serie de cambios, pero básicamente es esta la propuesta. Como ese hito vertical es una interesante respuesta a la horizontalidad de la clínica y además influenciado por lo que en ese momento se conocía como posmoderno. Hubo este rescate de elementos de la historia de la arquitectura que significaban algo, que tenían una representación y se utilizaban de manera ambigua o a veces a manera de contradicción, a veces incluso como chiste, como metáfora, a veces a manera de chiste o de broma. Uno de los principales cambios que tuvo la clínica es que al frente donde está el rótulo, en vez de tener unos arcos de concreto en la fachada, don Alberto diseñó este detalle, estas gradas y este elemento como mordido que de alguna manera destacan el ingreso de las ambulancias en el área de emergencias de la clínica. Aquí podemos ver una foto de la inspección. Incluso antes de poner el rótulo y de concluir los acabados y las áreas exteriores, podemos ver esa belleza, ese concreto. Algunas otras fotos de época que don Alberto tenía. Podemos ver este vestíbulo que se genera entre las diferentes circulaciones de acrílico. Llegamos a los años 90 a la clínica de Tibás llamada Rodrigo Fournier, donde ya tal vez es probablemente a nivel nacional y evidentemente a nivel de la obra de Alberto Liner, uno de los edificios que mejor ejemplifican ese periodo posmoderno que estábamos mencionando. Aquí hay una articulación de 2 elementos, uno metálico y uno de concreto, las columnas falsas, con los capiteles de concreto, dórica, jónica y corintia, que además nos dan ese guiño en el acrílico que nos evidencia que la columna es hueca, que en realidad probablemente no está sosteniendo los pasajes acrílicos internos que se ventilan por debajo, con estas grandes estructuras metálicas exteriores que las sostienen, para evitar que las estructuras estorben la circulación de las personas. Aquí vemos la continuación de la viga metálica y cómo estas 3 columnas, de nuevo, con diferentes órdenes,
y sus capiteles simplificados, elementos de la arquitectura griega y romana traídos a tiempo presente, casi a manera de parodia, aunque no es la intención analizar la arquitectura hospitalaria en esta lectura. Sí quiero quedarme con este detalle que siempre me ha parecido muy interesante. ¿Cómo don Alberto entiende la solución tipológica del área de consultorios en una clínica? Primero tiene una sala de espera, pero la sala de espera no está frente a las puertas de los consultorios, como se hacía tradicionalmente en el San Juan de Dios, y incluso todavía ahora se hace en muchos hospitales, sino que la sala de espera está en función de la naturaleza, de los jardines, de las vistas, ventilada e iluminada naturalmente, generando distracciones para el público. No es una gradería de sillitas viendo puertas, como todos castigados esperando que se abra la puerta. No, es un espacio flexible diseñado para interactuar de diferente manera. Grupos de 3, grupos de 6, grupos de más sillas, donde usted se sienta, donde se sienta más cómodo. Si no quiere hablar con nadie, va a un rincón. Si quiere estar donde está la gente conversando, pues se junta con la gente. Eso no lo vemos todos los días. Y en la obra de don Alberto esto es muy común. El otro elemento son los consultorios. Al separar los consultorios de la sala de espera, les da privacidad. Y entonces, todo lo que se conversa dentro de un consultorio se mantiene privado. En la actualidad, en muchos centros de salud, usted sale del consultorio y tal vez le pregunta algo al médico y todos los que están afuera escuchan. Al final están los baños de los médicos. No hay un pasillo privado para el ingreso de médicos. Eso es muy importante. Los médicos tienen su área de trabajo aparte, pero no salen o ingresan por un pasillo independiente. Según don Alberto, eso se presta a que la gente no cumpla el horario. Y finalmente hay un elemento que es el filtro, el que controla quién entra y quién no en los consultorios. Y son la recepción, la evaluación o preconsulta y la preparación de pacientes. El trabajo de las secretarias y las enfermeras. Entonces está el público que se puede mover y hacer lo que quiera, ¿verdad? Es como una fiesta, no hay reglas. Está este centro de control donde están las enfermeras, las secretarias, que son las que indican cuándo puede pasar un paciente. Y a partir de ahí, ya no es el movimiento aleatorio de una fiesta, sino un movimiento más dogmático, como estar en una ceremonia religiosa. Vaya al consultorio 1, vas al consultorio 1, no te vas a meter al 4, al 5. Ese cambio que genera don Alberto con este filtro, que no lo inventa él, o sea, eso se hace en todos los países, solo que no se hacía en Costa Rica. Es uno de los grandes cambios tipológicos que desarrolla Alberto Liner durante sus años en la caja. Vayan a los hospitales y a las clínicas y vean de qué forma están resueltos los consultorios, como una gradería de sillas viendo puertas o así. El hospital de Cartago, Max Peralta, tuvo varias intervenciones de la mano de Alberto Liner en los años 70, pero esta, la más grande, en 92, son los edificios que están ahora al noreste y hacia el sur. Son obra de Alberto Liner. Aquí podemos ver el Gran Arco, de nuevo, influencia de la posmodernidad. Tenemos el Hospital Max Terán en Quepos. Como detalle curioso, el doctor Max Terán y Alberto Liner en México visitaban cirugía juntos y hospitales juntos para estudiar cómo funcionaban los diferentes servicios médicos. El doctor Max Terán, porque estudiaba medicina,
y Alberto Liner porque estudiaba arquitectura hospitalaria. La última obra que vamos a ver es la casa madre del convento Misioneras Lumen Christi, que está en Managua. Tiene mucho del convento que ya vimos en Escazú, con algunos elementos, digamos, nuevos, pero el esquema es muy similar. Podemos ver una respuesta muy similar a ciertos elementos que ya habían probado funcionar muy bien en el anterior proyecto. Y es que si quisiéramos ver todas las obras de don Alberto, no nos daría tiempo en una sola lectura. Nosotros para el libro encontramos más de 50 obras y siendo honestos, la gran mayoría de los arquitectos de Costa Rica estarían encantados de tener al menos 2 o 3 obras con la calidad de obras que tiene don Alberto. Y él no tiene una o dos, tiene 20, 25. O sea, las grandes obras de este país a nivel institucional y a nivel hospitalario, principalmente, tienen nombre y apellido. Porque no nos engañemos, a nivel nacional, la obra hospitalaria más reconocida, más valiosa y más significativa es la obra de Alberto Liner, no de otros. Nadie te puede mencionar fuera de los que trabajan en la caja otro arquitecto hospitalario. Nadie te puede decir 4 o 5 obras de un solo arquitecto que haya hecho clínicas o hospitales que valga la pena ir a visitar. Es así de simple. Entrando en el análisis ya directamente de la obra, en los años 60 podemos hablar de la clínica en Tibás, La Clorito, los 2 edificios en Zapote, la clínica en sí y el edificio que está al frente, el Cedeso, que son las áreas deportivas de la caja, el Hospital México, la iglesia de Fátima y los apartamentos Albónico, que empezaron a finales de los 60 y se terminaron a principios de los 70. Podemos ver una arquitectura compuesta de volúmenes simples, una composición a partir de masas, el uso de ladrillo de barro. Las masas que usa Alberto Liner son muy pesadas, muy cerradas, tienen elementos de sombra, tienen patios internos, en algún momento utilizó repellos toscos. Es visible una influencia de Barragán en estas primeras obras, principalmente en las de Zapote y Tibás. Nuestra Señora de Fátima, que sería tal vez la obra más reconocida de este periodo, podemos decir que es austera y sencilla, que tiene un espacio unitario de planta poligonal, el predominio del concreto expuesto, estriado, liso y pulido, el uso de vitrales de diferentes colores permiten cambios en la atmósfera interior del edificio. Llegamos a los años 70 y podemos ver que tanto en Desamparados, en el Sendeis, como en el Hospital de Punta Arenas, hay un fuerte uso del ladrillo y el concreto. Tenemos estos 2 edificios bien pesados, el edificio Sauter y el Hospital de Nicoya, y este edificio que don Alberto le hace a quien sería presidente de Costa Rica, Daniel Oduber Quirós. La obra en los años 70 es de volúmenes simples, hay una composición de nuevo a partir de masas, hay cada vez más el uso de ladrillo de barro, pero las masas ahora son más perforadas. Existen los elementos de sombra y el concreto empieza a diversificar los acabados cada vez más. Es común encontrar 4, 5 y hasta más tipos de acabado de concreto, aunque principalmente el concreto que se usa es expuesto y liso. En estos años 70, también en la época de todas estas obras, la clínica de San Joaquín, la clínica de San Rafael, los hospitales de Neily y San Carlos, el convento de las Carmelitas y la clínica de Chomes. Al llegar a los años 80, nos encontramos
con el Hospital de San Vito, el edificio anexo, el Sendeis, la Clínica de Cartagena y la Clínica de Coronado. Aquí encontramos composiciones cada vez más plásticas. El uso de elementos de sombra continúa en la arquitectura de Don Alberto. El dominio de diferentes acabados de concreto, principalmente el expuesto liso. Hay una clara influencia tardomoderna, llámese a Luis Kahn, llámese al metabolismo japonés, llámese a Paul Rudolph, pero es evidente en esta etapa de la obra. Y empiezan a aparecer los acrílicos, los techos acrílicos en los elementos articuladores dentro de los hospitales y las clínicas, y en el caso del Sendeis, en el patio interno, que está cubierto por un acrílico. En el edificio anexo hay una plaza cubierta con acrílico. Sin lugar a dudas, el edificio más reconocible de este periodo es el edificio Genaro Valverde. Aquí son evidentes los conceptos metabolistas y brutalistas. Existe la planta libre y se puede decir que fachada libre porque los elementos se articulan sin ninguna relación con lo que pasa por dentro. Posee una concepción estructural muy clara y de hecho, si se quiere, hay una, como dice Ruth Verdesign, una locura inicial, unas grandes vigas con unas grandes columnas que generan unas grandes luces. Hay un uso de concreto expuesto, martelinado, texturizado, liso y prefabricado. Y en este punto, y este edificio es un muy buen ejemplo, de que los elementos de ladrillo empiezan a disminuir. Ahora son puntuales. Ese voladizo que hablamos en la plaza de una oficina, un pequeño pasillo para ingresar desde la plaza al aire libre a la plaza que está dentro del edificio, esa es la única aplicación. Y algunos pisos en algunos niveles son en losas de ladrillo. Llegamos a los 90s, la Clínica de Tibás, Hospital de Cartago, Hospital de Quepos y el Convento Lumen Christi. Aquí podemos ver composiciones cada vez más plásticas, formas más libres, el uso de los elementos de sombra que se ha mantenido en toda la obra de Don Alberto, aquí también, el dominio de diferentes acabados de concreto, pero principalmente el expuesto, la clara influencia tardomoderna, pero en este punto específico, yo me atrevería a decir que ya no es tanto al metabolismo o al brutalismo, sino es más al posmodernismo. Hay de nuevo utilización de acrílicos y de transparencias y utilización de elementos metálicos también de manera visible. Y no nos daría tiempo, en realidad, para ver todas las facetas de Don Alberto. Así que nos concentramos tal vez en la primera, en la de arquitecto, pero podríamos hacer una charla completa de cómo era Don Alberto en las aulas. Y podríamos hacer una charla completa de las anécdotas con otros colegas y amigos como Jorge Bertó, con el que tenían una muy buena amistad. Seleccioné una serie de frases de Don Alberto sobre su obra y que vale la pena difundir. Está probado hasta la saciedad que los espacios concebidos correctamente son de un indescriptible valor de ayuda en la solución de problemas médicos desde el punto de vista psicosomático. Cuando me pongo a imaginar arquitectura, pienso en el hombre integral. Cuando pienso en centros de salud, es cuando el hombre se vuelve más integral. Estoy convencido que nuestros edificios tienen obligatoriamente que dar un mensaje más sublime que simplemente servir para poner inyecciones u operar. Seleccioné una serie de fotografías de edificios. Podría haber escogido 20, pero solo son 4 que no volveremos a ver porque las intervenciones los han modificado. Uno es el Hospital México, el otro es el Hospital de Punta Arenas, ya demolido, el Hospital de San Carlos y el Hospital de Quepos, el Max Terán, que ya lo pintaron, de hecho. Esta información que les hablo, en su mayoría, está en la monografía del arquitecto Alberto Liner, que publicó el Colegio de Arquitectos en el 2016. Autoría de los arquitectos Abel Castro, Gustavo Pérez Quintana y su servidor. De ese libro, me gustaría recomendarles algunos textos. El primero se llama Arquitectura y Continuidad, escrito por el gran historiador y amigo Andrés Fernández. Realmente
es uno de los mejores textos sobre Alberto Liner que van a conseguir. Otro es el que se llama Conversaciones. No es normal encontrar entrevistas de arquitectos ticos. Esta es una entrevista extensa con don Alberto y habla de todos los temas, de su trabajo en la Huaca, de su trabajo en la Caja, de su obra privada, de sus obras religiosas. Y el tercero que quisiera recomendarles es uno que se llama Hitos de la Arquitectura Religiosa en Costa Rica. En algún momento en la producción del libro, invitamos a don Alberto a dar una charla. Y la charla la centró únicamente en la capilla de Nuestra Señora de Fátima. Y esa palabra por palabra está en el libro. Así que no es alguien diciéndoles cómo don Alberto diseñó la capilla de Nuestra Señora de Fátima, sino es don Alberto Liner diciendo cómo diseñó la capilla de Fátima, que creo que tiene un valor mucho mayor. En otros textos, en el 2010, la revista Su Casa, número 56, le encargó a Andrés Fernández un texto bellísimo que se llama Alberto Liner, Arquitectura con A mayúscula. Y es que esa era una expresión que le enseñaron sus maestros. Como la tan recordada, la arquitectura es el arte de componer y de construir la morada del hombre integral. Todos los que fuimos alumnos de don Alberto sabíamos esas expresiones. El otro texto que les recomiendo es de la revista Vitar, número 74 del 2011. Don Alberto, en una entrevista resumida, da un recorrido por toda su obra. En ese número específico, don Alberto fue el invitado nacional. Así que hay buenas fotografías, es un texto bastante completo y de nuevo es Alberto Liner contando sobre la arquitectura de Alberto Liner. El tercero es un poco más reciente, de la desaparecida revista Su Casa, número 81, 2014, y se lo recomiendo porque ahí cuenta todas las anécdotas de ese proyecto urbano que él desarrolló, incluso con la propuesta de una plaza que nunca se construyó. Y la gente de la revista Su Casa le dio voz a don Alberto y le dan bastantes páginas para que desarrolle su historia de este proyecto urbano. Una de las obras más publicadas de Alberto Liner es la capilla o iglesia de Fátima. En la revista Vitar del Colegio de Arquitectos, número 87 de octubre del 2015, pueden encontrar un texto escrito por el mismo Alberto Liner sobre cómo fue el proceso de diseño y construcción de la capilla de Fátima. En esta revista nicaragüense, Estudio 505, en el número 7, hay otro texto sobre la capilla de Fátima que es completamente diferente, escrito por otro autor. Y en la monografía de Liner aparece este texto del arquitecto Gustavo Pérez sobre la capilla de Nuestra Señora de Fátima, que como es costumbre en estas exposiciones me gusta conversar sobre fuentes bibliográficas que han trabajado sobre la obra de los diferentes arquitectos. También en algún momento don Alberto visitaba las universidades y daba charlas. 2017, 2016, todavía iba a las universidades y daba exposiciones con la colaboración de los autores del libro y de incluso el colega Luis Monge Castro, que fue uno de los fotógrafos principales de la monografía. Aquí vemos una de esas charlas en que don Alberto visitaba universidades. Esto me parece que es en la Universidad Central. Finalmente, para cerrar, creo que aunque no tratamos el tema de la academia, ese montón de años que Alberto Liner estuvo dando clases, principalmente en la Huaca, en lo que se llamaba el Studium Generale, que fue el único lugar donde dio clases en ese momento, sí debo destacar que aproximadamente en 1996 hasta 1999-2000, yo fui alumno de don Alberto, trabajé con él, le hice maquetas, me senté muchísimas veces a conversar sobre esta profesión que tanto nos gusta.
Y creo que uno debe ser agradecido en la vida y vale la pena cerrar esta charla diciendo que simple y sencillamente yo no sería arquitecto si no fuera culpa de don Alberto Liner. Muchas gracias.